Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de ciertos factores que influyen en la composición de la leche, así como algunos otros temas, algunos otros conceptos importantes para pues que son de importancia en el proceso de producción de la leche. Bien, en clases pasadas pues vimos las diferentes etapas que tienen que realizarse para que se pueda generar o se pueda producir la producción de leche en las glándulas mamarias de las vacas. En este caso hablábamos de la mamogénesis, la lactogénesis, Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los temas de los cuales estuvimos hablando en clases pasadas, en el cual pues mencionábamos que era el concepto de la leche, cuáles eran las diferentes etapas por las cuales se producía o se generaba la leche, en el cual incluían varias etapas como la mamogénesis, la lactogénesis, la galactopoiesis y la evolución, ¿no? Y qué involucraba cada una de estas etapas, qué hormonas se involucraban en este proceso de producción de leche. Bien, también hablamos, por ejemplo, de aquellas partes o aquellas secciones de las glándulas mamarias en donde se generaba la leche, donde se almacenaba y cuál era el proceso por el cual pues esa leche salía de esta glándula mamaria a través de la uva, ¿no? O del peso. Bien, entonces, bien, cuando ya se comienza con el proceso de producción de la leche, pues se tiene que recurrir a un almacenamiento, que bien, por ejemplo, en las glándulas mamarias tiende a almacenarse en los alvéolos y en los conductos alveolares. Bien, los conductos alveolares pues son aquellos conductos o aquellas secciones que les mostraba y que les decía que por ahí pues recorría o ese era el camino para llegar a la cisterna. Bien, entonces a eso nos referimos conductos alveolares. Y en estas dos partes de la glándula mamaria se tiende o se almacena el 80% de la leche que se encuentra en dicho órgano. Y por su parte, el restante o el 20% que resta se almacena en la cisterna de la glándula mamaria y en el pezón. Bien, en estas dos secciones o en estas partes de las glándulas mamarias es donde se llega a almacenar la leche de las vacas. Bien, bueno, ahora chicos, ¿qué es el calostro? Muy bien, ya hemos hablado un poco acerca de, pues el calostro, pues sí lo tenemos o lo tiene que consumir, por ejemplo, en este caso, las crías para obtener los nutrientes con los cuales cuenta este líquido. Pero, ¿qué realmente es el calostro? El calostro, pues es un líquido segregado por las glándulas mamarias que se produce durante los primeros días después del parto. Inclusive puede llegarse a producir antes de que se llegue al parto como tal, ¿no? Al nacimiento de la cría o de las crías. Y este líquido que segregan las glándulas mamarias, en primera instancia, cuando se comienza con este proceso de producción de la leche, pues es el primer líquido que se genera, contiene compuestos como las inmunoglobulinas. Bien, estas inmunoglobulinas básicamente van a tener la función de generar o bien de fungir, en este caso, como anticuerpos. Bien, por ejemplo, que nuestro cuerpo genera propiamente esos anticuerpos, ¿bien? Pero tiene que haber una activación del sistema inmunológico, ¿bien? ¿Y cómo se genera esta activación del sistema inmunológico? Pues a través de estas proteínas, ¿bien? Esas proteínas, muchachos, esas inmunoglobulinas,
van a corresponder o van a ser típicas de la raza. Bien, por ejemplo, si la madre o la vaca en este caso ya sufrió de alguna enfermedad o, por ejemplo, ya estuvo bajo tratamiento de una enfermedad, pues cierta cantidad de inmunoglobulinas o anticuerpos se van a ir a través de la leche. ¿Bien? Porque la vaca ya va a tener la capacidad de producir pues estas proteínas que van a atacar a la enfermedad. ¿Bien? O que van a servir como defensa para atacar a dicha enfermedad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esas inmunoglobulinas se van a producir en la leche para que puedan ser dotadas a, en este caso, pues el becerro. Bien, es por ejemplo como nosotros que hayamos sufrido, por ejemplo, alguna enfermedad viral o por una bacteria o por ejemplo, que hayamos sufrido gripe o alguna otra enfermedad asociada a algún microorganismo o un agente externo, nuestro cuerpo pues tiene la capacidad de generar esos anticuerpos o esas defensas como comúnmente lo decimos. Bien, y esas defensas lo pasamos de generación en generación. Inclusive durante la lactancia también se aportan esos anticuerpos. Bien, entonces esto ayuda a que el sistema inmunológico de dicho cría, o en este caso pues los humanos, de los bebés, obtengan esos anticuerpos. Bien, que básicamente son proteínas, serían estas inmunoglobulinas. Entonces se aporta en en este primer líquido que se produce en, en las glándulas mamarias. También aporta agua, aporta otras proteínas, porque bueno, las inmunoglobulinas son proteínas, muchachos. Entonces aporta otros tipos de proteínas, aporta grasas e hidratos de carbono, ¿bien? O carbohidratos. Y pues este es un líquido que lo vamos a encontrar con un color amarillento, y esto se debe pues a la gran presencia de algunos componentes. Bien, por eso es que tiene esa tonalidad. Igualmente es un líquido más concentrado, es decir, tiene menor contenido de agua, y a diferencia de la leche. Bien, aquí cuando nos referimos, por ejemplo, en la imagen encontramos que dice leche madura. Bien, esa leche o esa definición de leche madura se refiere a cuando hay una producción de leche, pero que ya esté libre de calostro. Bien, entonces por si lo volvemos a mencionar por ahí en alguna otra sección del video, va a ser referente a esta leche, ¿no? Que está libre de calostro. Entonces, bueno, el calostro pues se produce en las primeras, inclusive semanas antes del parto y días después del parto se sigue produciendo. Obviamente, el calostro pues no va a durar para siempre en todo el proceso de lactancia, sino que va a ir sucediendo un deceso, ¿bien? Un deceso de la producción de este calostro, ¿bien? Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa, muchachos, en cuanto a la composición de la leche normal, en la leche libre de calostro y el calostro, en el cual pues podemos ver pues una carga significativa de las globulinas, ¿bien? Que son o forman parte de estas inmunoglobulinas, ¿no? Unas proteínas se van a encargar de proporcionar pues, los anticuerpos que se necesitan, y otras se van a encargar de otros procesos, ¿no? De nutrir a la cría, etc. También encontramos algunas otras proteínas, por ejemplo, las caseínas, que se encuentran en menor proporción si observamos, por ejemplo, en comparación a la leche, tienen mucho menor proporción. Y también tenemos las albúminas, ¿bien? Que pues también pertenecen a esta clasificación de las proteínas, que también los encontramos en menor proporción en el calostro. Y los nutrientes no proteicos, que en este caso serían otros componentes, pero que cuentan con nitrógeno. Bien, el calostro, aparte de tener una gran cantidad de globulinas, bien, también cuenta con
algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina B1, B2, la biotina y el triptófano. Bien, que van a ayudar, bueno, en este caso todos los componentes que se encuentran en el calostro van a ayudar al desarrollo óptimo de la cría. Bien, por eso es importante que se le proporcione, muchachos. Porque bueno, el calostro no es utilizado propiamente en la industria para fabricar algún producto. Bien, siempre se destina a la cría. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no proporcionamos ese calostro o ese líquido que produce en primera instancia las glándulas mamarias, podríamos en este caso, por ejemplo, inhibir un poco el desarrollo óptimo de la cría, por ejemplo, que sufra de algunas enfermedades, por ejemplo, que tenga mayor predisposición a ciertos microorganismos o a ciertas enfermedades que pueda afectar a la cría, y es por eso que se le debe de proporcionar. Bien, sobre todo por lo que mencionaba ahorita de las inmunoglobulinas. Y sobre todo porque algunos aminoácidos que se encuentran en dichas proteínas van a ser de gran importancia para el desarrollo de los huesos, para el desarrollo de ciertos órganos en específico, para el desarrollo, vaya, de toda la cría, ¿no? Que crezcan, en este caso se estrechen los huesos, que haya mayor masa muscular, por ejemplo, también es de gran importancia. Entonces, ayuda. Todos y cada uno de los componentes que tiene ese calostro ayuda. Pero sobre todo, en este caso, lo que más aporta es en el caso de las globulinas, ¿no? Sobre todo estas inmunoglobulinas. Ahora, chicos, después, por ejemplo, del periodo de producción del calostro, pues se sigue la producción de la leche, ¿bien? La leche madura, como mencionábamos ahorita, y es cuando comienza ya el proceso de lactancia, ¿no? O, bueno, todo el proceso de lactancia comienza desde la primera toma, que en este caso sería en el caso de la obtención del calostro, pero el periodo de lactancia continúa, ¿no? Pero en este caso pues se produce solamente la leche, ya libre de ciertos componentes o con características muy diferentes, como podemos notar en la tabla. Hay mucha variación en algunos aspectos, ¿no? De las proteínas o la distribución de los porcentajes de proteína que tienen la leche y el calostro. Bien. Y el proceso puede variar en algunos casos de 180 a 300 días y pues va a depender de muchísimos factores, ¿no? Que se llegue a la producción de leche en todos esos días. Si vemos, son bastantes días los que producen leche las vacas, y recordemos que después de este periodo de lactancia pues se tiene que tener un tiempo en el cual la vaca se restablezca o se prepare para un próximo proceso de gestación. ¿Bien? Y por ejemplo, durante este tiempo o durante este periodo de lactancia, la producción de leche puede variar de entre 3 a 25 litros. Bien, todo va a depender inclusive del desarrollo de las glándulas mamarias, por ejemplo, de la producción de ciertas hormonas, como las que hablábamos en el proceso de producción de la leche. Por ejemplo, son importantes sobre todo la prolactina, que ayuda al desarrollo de las glándulas mamarias. Entonces, de todo va a depender de eso. Inclusive depende de otros múltiples factores que vamos a mencionar pues más adelante en este video. Bien, bueno, en esta gráfica, muchachos, mostramos o se muestra en este caso la disminución del porcentaje de calostro que se va a encontrar en la leche. Si podemos observar al momento del parto, pues tenemos una carga del 100%. Recordemos que el cuerpo es muy sabio y, por ejemplo, cuando se comienza el proceso del parto,
o la generación, por ejemplo, en este caso de las contracciones, también se activa o se genera la producción de prolactina y la disminución de otras hormonas como son los estrógenos y la progesterona, que bien ayudan a inhibir el desarrollo de la leche por completo. Por ejemplo, en este caso, en alguno de los procesos, si recordamos, o en alguna de las etapas que mencionábamos anteriormente, por ejemplo, esas hormonas inhibían que los alvéolos de las glándulas mamarias pudieran, por ejemplo, generar o producir la leche como tal. Bien, producía y diferenciaba los componentes de la leche, las caseínas, las inmunoglobulinas, las albúminas, las proteínas del suero, algunas proteínas del suero, la lactosa, etc, etc. Las grasas en específico de la leche, etcétera, pero no se generaba esta unión para producir leche como tal. Bien, entonces, hasta que llega el momento del parto, hasta que se generan las contracciones y sucede la expulsión de la cría, o bueno, sucede todo lo que conlleva el parto, pues se genera una mayor producción de prolactina. Es decir, el cerebro manda señales, manda estas hormonas, bueno, una parte del cerebro que tenemos por ahí, o que tiene por ahí, en este caso, les digo que tenemos por ahí porque es muy similar el proceso, este proceso en los humanos y en las vacas. Bueno, por eso es que les decía eso. Bueno, entonces el cerebro envía esta, bueno, señal, o se envía esta señal a partir de, pues, el útero de la madre, manda señal al cerebro y el cerebro comienza a mandar otras señales y así sucesivamente, produce hormonas para generar las contracciones, produce otras hormonas para la producción de la leche y ahí es cuando se genera, por ejemplo, la producción al 100% de calostro. Es decir, todos los componentes que se encuentran en las glándulas mamarias pertenecen a la composición del calostro. Bien, cuando van pasando las horas, cuando va pasando el tiempo, la concentración de calostro va disminuyendo. Bien, porque comienza ahora una producción o se va hacia una producción de la leche. Bien, solo es estacionaria la producción de calostro sobre un periodo. Recordemos que puede durar hasta 5 días después del parto. Entonces va disminuyendo la concentración de, por ejemplo, las inmunoglobulinas, va aumentando el porcentaje de caseínas que se van a generar, porque bien también la cría va a tener otra demanda. Bien, con el desarrollo de este animal, bueno, de esa cría, pues va a tener mayor necesidad de otros componentes. Ya no van a ser tanto las inmunoglobulinas, ahora son las proteínas. Por ejemplo, las inmunoglobulinas generan anticuerpos, a lo mejor ahora necesita más contenido de otras proteínas para generar músculo, por ejemplo. Entonces, pues se genera pues mayor producción de otros componentes que van a ser necesarios para el desarrollo de la cría. Bien, es por eso que la composición bueno, en cuanto a la producción del calostro y posteriormente la producción de la leche va cambiando, porque van cambiando las necesidades nutrimentales de la cría. Como les digo, el cuerpo de un animal y también nuestro cuerpo es muy sabio, ¿bien? Por eso es que, bueno, se genera pues la producción de ciertos componentes específicos para la nutrición de pues las crías, o en este caso nosotros los humanos, de los bebés, ¿no? Que pasa algo similar en los humanos. ¿Ven? Por eso es que le menciono, les comparo. Entonces, por ejemplo, va disminuyendo. Y si observamos, por ejemplo, en la gráfica, a las 24 horas solamente tenemos el 30% del contenido de este calostro. ¿Bien? Conforme van pasando los días, vamos obteniendo menor porcentaje de calostro en ese producto, en ese líquido que está segregando las glándulas mamarias y vamos teniendo mayor presencia de leche con una composición mayor en caseínas y en otros componentes. Ahora, ya hablamos por ahí de, por ejemplo,
el calostro, la importancia del calostro, pero recordemos que también existen algunas otras animales que llegan a producir leche y que son utilizados industrialmente. A lo mejor no todos son empleados en la industria de alimentos porque no se ha orientado hacia ese uso la leche que producen ciertos animales, o bien porque la producción que tienen esos animales de leche no es tan grande. Bien, se necesitaría tener muchísimos animales para cumplir, por ejemplo, con una demanda, o para cumplir con una demanda para los consumidores. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos de leches como la leche de cabra o la leche de burra o de otras muchas especies que tienen una composición muy variada. Bien, por ejemplo, algunos pueden tener mayor contenido de proteína, algunos pueden tener mayor contenido de azúcares, otros pueden tener inclusive mayor contenido de inmunoglobulinas en la leche. Ya cuando estamos hablando de una leche madura, puede que tenga mayor contenido de esas inmunoglobulinas o albúminas, etcétera, etcétera. Bien, aunque pues en algunas ocasiones no varía mucho. Por ejemplo, en algunos componentes que sí es notorio la presencia de algunos componentes en el calcio. Por ejemplo, si comparamos el calcio que tiene la leche de cabra con la leche de vaca, pues sí es algo notorio el contenido de este componente. Bien, por ejemplo, en el hierro pues no hay tanta diferencia, es un 0.01, si no me recuerdo, en cuanto al contenido de hierro, pero sí hay otros minerales, hay algunas otras proteínas que sí son diferentes. Bien, pueden variar inclusive de tipo de aminoácido que esté presente en dicha leche. Por ejemplo, a lo mejor si nosotros desdobláramos la proteína, a lo mejor tendríamos diferentes aminoácidos, o a lo mejor tenemos los mismos aminoácidos, pero la distribución que se tiene es diferente. Bien, entonces, bueno, tienen diferentes fines. Bien, por ejemplo, hay algunos productos como la cajeta que se elabora o que tienen mayor sabor, mejores características, en este caso el uso de la leche de cabra. Bien, por ejemplo, porque le dan un mayor color, una mejor consistencia, un mejor sabor, a diferencia del uso de la leche de vaca, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, o por eso se utiliza la leche de otros animales. Por ejemplo, ustedes, no sé, si han consumido, en este caso, el queso de cabra, o si han tomado leche de cabra, o en su caso de chiva. Bien, que son exactamente lo mismo, nada más que tienen pues estos dos nombres, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando tengamos clase les pregunto, hago la encuesta de que si quién lo ha probado. Pero algo que sí podemos notar, pues, o que sí es muy resaltante, es el sabor que llega a tener. Y esto se debe básicamente a la composición que tiene la leche. Ahora, muchachos, ya vimos pues ciertos aspectos, inclusive alguno que otro factor que sí afecta a la composición de la leche, pero ahora vamos a ver en concreto algunos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden afectar la composición de la leche. Y existen pues muchísimos factores que pueden afectar la composición de la leche, y pues puede esta variar en diferentes cantidades o producir diferentes cantidades, o bien generar leche en este caso que tenga mayor contenido de ciertos componentes de acuerdo a muchos vaya la redundancia, factores que puedan estar asociados. Por ejemplo, hay tipos de leche que pueden ser utilizados más para la producción
de mantequilla, por ejemplo, otra que tiene mayor contenido de proteínas, sobre todo caseínas, pueden utilizarse para la elaboración de quesos, algunos son de gran importancia para la elaboración de yogurts, etc, etc. Bien, entonces, al tener esta gran riqueza o esta gran variedad de leches que, como les menciono, pueden estar asociados a diferentes factores que ahorita vamos a mencionar, podemos tener, por ejemplo, algunas que sean asociadas o pueden ser utilizadas para la elaboración de diferentes productos, ¿bien? O que podrían ser empleados para elaboración de productos en específico, no solamente, por ejemplo, pues sí, vamos a pasteurizar la leche y listo, sino que por su riqueza nutrimental pueden ser empleados para dicho fin. Ahora, muchachos, uno de los factores que, por ejemplo, están asociados a la composición de la leche es la raza. Bien, cada una de las razas va a tener o va a generar, pues todas son vacas, ¿verdad? Pero existen diferentes razas. Y cuando nos referimos a razas, por ejemplo, estamos hablando de que hay variaciones genéticas o factores genéticos asociados a ellos. Muy bien. Por ejemplo, en algunas razas tenemos mayor predisposición a producir mayor contenido de grasa, mayor contenido de proteína, mayor contenido de lactosa o en su caso de ceniza, que en este caso el porcentaje de ceniza pues serían los minerales que tenemos, ¿no? En este alimento, ¿bien? O en esta leche, ¿bien? Y algunos de los componentes más variables entre las razas, pues es la grasa y la lactosa, que pueden ir a aumentar o disminuir dependiendo del tipo de raza. En una de estas específicas que produce mayor contenido de grasa son la raza Jersey, ¿bien? Que es muy famosa, por ejemplo, cuando escuchamos acerca de leche, pues siempre se nos viene a la mente la leche Jersey. Pero este nombre viene asociado al nombre de que recibe la raza. Y pues tenemos esta, ¿no? La Jersey, que tiene mayor contenido de grasa. Pero bueno, también tenemos algunas otras razas como la Guernsey que también tiene el mismo contenido de grasa. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, que ya hablaríamos aquí, por ejemplo, proteínas que son asociadas a la producción de algunos alimentos, por ejemplo, en este caso los quesos, los Holstein, por ejemplo, tienen mayor producción de proteínas. Bien, y por ejemplo, otro tipo de raza que, bueno, ya hablando de la lactosa, que es uno de los más de los componentes importantes, pues está la pardo suizo, bien, que tiene 5.08%. Bien, entonces cada una de estas razas tiene una importancia, muy bien, por la mayor generación de proteínas. ¿Y a qué se debe esto, muchachos? Bueno, recordemos que en los procesos genéticos o bien en nuestro ADN hay mayor predisposición para ciertas cosas, para la producción de ciertas cosas, inclusive para ciertas enfermedades o para el aprovechamiento de ciertos nutrientes. Bien, y esto se realiza, por ejemplo, a través del ADN. Bien, si nos vamos muy a la célula, las células tienen la capacidad de, bueno, me voy a ir acá. Ahora, muchachos, ¿cómo es que se asocian los factores genéticos a, pues,
por ejemplo, el contenido de grasa, el contenido de lactosa, el contenido de agua inclusive que tiene la leche. Recordemos que cada una de las células de nuestro cuerpo están especializadas y diferenciadas en una actividad, pero también depende del ADN que tenga cada una de esas razas para tener o determinar cierta actividad. ¿Bien? Entonces, cada una de las células que tiene nuestro cuerpo, como mencioné, están especializadas y van a tener toda la misma actividad, pero no destinadas para el mismo fin. Por ejemplo, las que están en el hígado no van a hacer lo mismo que hacen las del corazón, o por ejemplo las de los riñones, o las de otra parte de otra célula de otra parte del cuerpo del animal. Bien, inclusive nosotros. Entonces, cada uno va a tener o va a estar especializada, pero todas realizan un proceso o estos dos procesos llamados transcripción y traducción. En el caso de la transcripción, muchachos, básicamente lo que va a suceder es que se va a generar una copia del ADN, ¿bien? A través de una enzima que se encarga de hacer este trabajo, ¿bien? ¿Y qué va a pasar básicamente? Pues se va a generar un ARN mensajero, ¿bien? Este ARN mensajero va a ir cargado de cierta información. ¿A qué me refiero? A una información a que va a llevar una secuencia de bases, ¿bien? Recordemos que está conformado por ciertas bases, el ADN, y estas van a fungir como un mensaje, ¿bien? Cada una de estas, bueno, en específico, un conjunto de estos bases va a producir en algún otro proceso, que en este caso es la traducción, un aminoácido, ¿bien? Por cada cierto número de bases se genera un aminoácido, ¿bien? Que al final va a terminar siendo una proteína, ¿bien? Que básicamente ese es el mensaje. Va ese ARN mensajero al ribosoma, que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso, que por cierto está alrededor del núcleo, ¿bien? En esta zona, ¿bien? Entonces, ese ribosoma se va a encargar de la lectura de ese ARN mensajero. Bien, ¿qué es lo que va a hacer básicamente? Es decir, ok, entonces con esta secuencia de bases me estás queriendo decir que debo de formar la fenilalanina, el triptofano, debo de formar la valina, que son aminoácidos. Entonces, lo que básicamente va a hacer ese ribosoma es leer esas bases o ese conjunto de bases que tiene ese ARN mensajero y va a ir formando una secuencia de aminoácidos, bien, a través de la lectura de este ARN mensajero, bien, que básicamente pues va a tener, por ejemplo, dentro de la estructura, o bien en el caso del ribosoma, tiene por ahí un anticodón, que es básicamente donde se detiene, bueno, se genera un aminoácido y se detiene la producción de los aminoácidos. Y bien, sigue otra secuencia de bases, se genera, por ejemplo, en este caso un aminoácido, y otra vez, otra secuencia de bases y se genera otro aminoácido, se detiene y así sucesivamente. Así es como trabaja el ribosoma. Entonces, básicamente lo que va a hacer el ribosoma es realizar esta traducción. Esta traducción es básicamente generar estos aminoácidos. Muy bien, saber, ok, lo que me está queriendo decir el núcleo es que debo de generar una valina, después una leucina, un triptofano, etc., etc., ¿no? Y ir formando una secuencia de aminoácidos que al final van a terminar siendo una proteína, ¿bien? En este proceso también se van generando ciertos enlaces. Recordemos que
no es solamente hacer una línea ahí de aminoácidos, sino ir generando ciertos enlaces que permitan que obtenga cierta estructura la proteína. Bien, entonces, al final, bien, de la traducción o bien de la generación de esta proteína, esa proteína va a tener una función en específico, bien, ya sea ser una enzima o bien ayudar a la formación de otros componentes, bien, o al aprovechamiento de ciertos componentes, bien. Entonces, por ejemplo, puede ser que sea utilizado como enzima, por ejemplo, para la unión de ciertos componentes, para la degradación de ciertos componentes, pero eso es a lo que van a ayudar, ¿bien? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de mensaje que esté enviando el núcleo, pues es el tipo de proteína que van a generar. Y bueno, también esto va a generar cierta predisposición para el aprovechamiento de ciertos nutrientes, ¿bien? Por ejemplo, tal vez mi alimento o bien tal vez de donde yo estoy obteniendo los nutrientes, pues es rico en proteínas, pero mis células no aprovechan, por ejemplo, en este caso, todas esas proteínas o todos esos aminoácidos, debido a que pues no tienen la capacidad de hacerlo. Ven, a través de este proceso, a través de la generación de las proteínas, que pues bien, a lo mejor ni siquiera pueden degradar ciertos componentes, por ejemplo, en el caso, bueno, vaya, comparando ciertos procesos de las vacas con los humanos, por ejemplo, los que no podemos aprovechar la lactosa, es porque nuestras células no tienen la capacidad de producir esta enzima que está encargada de degradar la lactosa. Entonces, por eso es que nos afecta, nos genera un daño gastrointestinal y todas las reacciones adversas que vienen asociadas a no producir una enzima. ¿Bien? Y que de eso se encargan las células. Entonces, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de este proceso, ¿no? En el cual las células no tienen la capacidad de hacer o de generar ciertos componentes para aprovechar ciertos nutrientes. Bien, entonces, bueno, bajo este proceso, pues cada raza, por ejemplo, tiene un ADN distinto. Bien, tiene diferentes secuencias de bases, todo depende recordemos, de varios procesos, de la unión del ADN del macho, de la hembra, del ADN que se genera nuevo, y bien que estas células pues van a tener esa carga de ADN, bien, y si no hay predisposición, por ejemplo, para la producción o para generar mayor cantidad de proteínas, por ejemplo, o para generar enlaces de ciertos aminoácidos, por ejemplo, a lo mejor una raza tiene capacidad de generar mayor cantidad de enlaces para generar mayor cantidad de proteínas, y otra raza tiene mayor predisposición, por ejemplo, a generar mayor enlace o mayor contenido de lactosa, por ejemplo. Pero sigue generando proteínas, pero no en grandes cantidades. Bien, entonces a eso está asociado los factores genéticos. ¿Qué tanta predisposición tiene esa raza o el ADN de esa raza para generar mayor contenido de ciertos componentes? Y todo se debe o va a eso, muchachos, a esta parte o este trabajo, esta chamba que tienen las células de generar ciertos componentes que van a ayudar a los procesos de generación de otros componentes. Bien, todas nuestras células así se la pasan trabajando. Obviamente necesitan energía, necesitan ciertos factores para pues que se lleve a cabo este proceso. Necesitan enzimas, necesitan el apoyo de algunos otros organelos, etcétera, etcétera. Pero básicamente se debe a eso, ¿no? Que
tipos de proteínas o qué información está llevando el núcleo celular a pues el ribosoma para generar ciertas proteínas, ¿no? Que van a ayudar al fin y al cabo a generar otros componentes, o bien que, por ejemplo, van a ayudar a formar enzimas, que van a realizar la unión de ciertos componentes para que haya mayor contenido de proteínas, de lactosa, de grasas, por ejemplo, para el aprovechamiento de los ácidos grasos. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la digestión, pues no obtenemos así literalmente triglicéridos, colesterol, etc, sino obtenemos solamente ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se deben de transformar en otros tipos de grasas que están presentes en la leche, pero se llevan a cabo a través de todos estos procesos que les menciono, ¿no? Y se debe, o sea, todo va resumido en cuanto al ADN. ¿Qué ADN tienes? ¿Qué composición tiene ese ADN? ¿Y qué tipo de trabajo puede realizar ese ADN o qué tipo de mensaje puede enviar ese ADN a nuestro ribosoma para pues fabricar o generar ciertos componentes? Bien, y todo esto se hereda pues de los padres de la cría. Bien, y también, pues puede haber variaciones entre razas, muchachos. Por ejemplo, a lo mejor no pertenecen al mismo ganado que has tenido siempre. A lo mejor yo por ahí incluí, se compró, por ejemplo, un toro de otro, de otro rancho. Entonces, puede que tenga otro variantes de ADN, aunque sea de la misma raza. Bien, aunque tenga las mismas tonalidades del pelaje y ciertas características muy similares, pero probablemente el ADN, o bueno, la estructura del ADN sea un poco diferente o tenga predisposición a otros factores. Inclusive hasta enfermedades puede estar asociados a estos factores genéticos. Entonces, bien, por eso es que afecta o puede afectar la composición de la leche este factor, ¿no? Tan importante. Ahora, la etapa de lactancia. Bien, algo importante de las etapas de lactancia, muchachos, es que, por ejemplo, durante las etapas de lactancia puede aumentar o disminuir la concentración de grasa y proteína que pueda tener. Bien, hay picos en los cuales, bueno, me refiero a picos, a que hay incrementos de la producción de grasa y también hay etapas en las que pues disminuye básicamente el contenido de grasa y proteína. Bien, bueno, entonces nos menciona aquí que según Wilson y Coates, la concentración de grasa y proteínas se ve afectada negativamente por el volumen de leche extraída por la vaca. Bueno, de la vaca en este caso. ¿Por qué se ve afectado, muchachos? Bueno, muchas veces cuando hay una producción excesiva de leche, bien, las cantidades de grasa y proteína van disminuyendo. Y esto se debe a que está produciendo leche. Y puede que, por ejemplo, uno de los factores que estén asociados es que se esté diluyendo esa leche. Bien, por ejemplo, que haya mayor contenido de agua en esa leche y que pueda generar la disminución de los componentes o que esté generando mayor contenido de agua. Bien, puede ser uno de los factores asociados en esas etapas. O bien, recordemos que, por ejemplo, en las etapas en las que la lactancia está disminuyendo, el contenido ya sea puede aumentar o disminuir, dependiendo de qué tanta leche se esté produciendo. Inclusive en algunas razas puede aumentar la concentración porque, bueno, siguen produciendo los sólidos, que en este caso proteínas, grasas, lactosa, o bueno, carbohidratos en este caso, pero el contenido de agua que se está produciendo no es tanto. Bien, sobre todo cuando ya se está llegando a un proceso de etapa final de la producción de leche.
Entonces puede llegar a su máximo o, bueno, aumentar la concentración de sus componentes cuando ya están, bueno, al final de la lactancia. ¿Bien? ¿Bien? Y estos son los factores que pueden estar asociados a la lactancia. Ahora, chicos, también otro factor que está asociado a la producción o bien la composición de la leche es la edad. Bien, cuando las vacas están envejeciendo, sobre todo cuando hay una sucesión muy grande de partos, es decir, ya lleva más de 5 partos, ya lleva más de 6 partos, la calidad de la leche va a disminuir. Bien, entonces como va aumentando la edad, bien, puede llegar a disminuir entre cada una de los partos un 0.2% de la composición de la leche, sobre todo en contenido de grasa, proteínas y lactosa, que va o bien puede ir desde la primera hasta la novena lactancia, que en este caso serían del primer parto al noveno parto, bien, en los cuales va a suceder este factor. Bien, las vacas, recordemos, tienen un periodo de tiempo para, o bien, para reproducirse y también para lactar. Bien, ¿cómo va aumentando la edad? El trabajo hormonal que está realizando el cuerpo ya no es el mismo. Bien, por ejemplo, en algunos casos la prolactina puede ir disminuyendo y el contenido de leche que se va a ir produciendo va a ser menor. Bien, que en algunos casos, en algunas razas, llega a aumentar, y llega a aumentar el contenido de leche. Pero el que aumente el contenido de leche no quiere decir que va a aumentar el contenido de grasas, proteínas, lactosa, vitaminas, etc. que están utilizando. Asimismo, mientras va aumentando la edad de la vaca, también va aumentando la, la predisposición a no aprovechar los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Bien, deficiencias en el sistema digestivo, en algunos órganos, que van produciendo, por ejemplo, la poca degradación de los nutrientes que se están adquiriendo a través de los alimentos. Y que es, bueno, en este caso, muy importante señalar porque, bueno, ya no se van produciendo las mismas enzimas, se vuelven intolerantes a ciertos alimentos, algunos alimentos ya no los pueden digerir, inclusive se vuelven alérgicos o les hacen daño a cierto tipo de alimentos que, por ejemplo, son ricos en proteína, ricos en vitaminas y minerales, o inclusive algunos ricos en grasa, o inclusive, en este caso, ricos en carbohidratos, pero ya no los pueden aprovechar de igual manera. Bien, como cuando estaban en su periodo de juventud o pubertad. Bien, entonces por ello es que, bueno, también el contenido de ciertos nutrientes se va disminuyendo, porque por ejemplo, si ya no trabaja bien el hígado que se encarga, por ejemplo, de todo este proceso de el uso de la glucosa, por ejemplo, pues bien, no podría utilizarse o no podría llegar adecuadamente a las glándulas mamarias para la producción de la leche. Bien, entonces pues ahí veríamos una disminución, perdón, del contenido de lactosa. Ahora las proteínas, por ejemplo, puede que no sean aprovechadas o gran cantidad de estas proteínas pues no puedan llegar a las glándulas mamarias por ciertos factores o por ejemplo al aumentar la edad también puede haber este proceso en el cual ya no almacenan tanto contenido de grasa. Recordemos que hasta de la grasa corporal con la que cuenta el animal es utilizada para la
obtención de ácidos grasos que van a ser utilizados en la leche. Entonces, pues, si hay una disminución de estas grasas corporales o de este almacenamiento de grasas, pues no. En este caso, pues vamos a tener menor contenido de grasa. Muy bien, o va a tener que haber otros procesos en los cuales abastezca ese contenido de grasa. Bien, por eso es importante considerar también la edad. Y considerar, por ejemplo, en este caso, pues los números de partos que va a tener ese animal, bien, o esa vaca. Otro factor importantísimo, muchachos, que es del que hemos hablado mucho en estas clases, que es el estado de salud. Si la vaca no se encuentra en buen estado de salud, tanto digestivo como las glándulas mamarias, olvidémonos de los procesos de lactancia, olvidémonos de la producción de la leche. ¿Bien? Porque, bueno, hay ciertos factores que pueden asociarse a, bien, estados de salud afectados, desde microorganismos, desde parásitos, que bien, si estamos medicando o si está medicando a la vaca, pues no podemos consumir la leche. Recordemos que, pues, las glándulas mamarias absorben componentes que adquiere la vaca. Entonces, por ejemplo, si se está medicando, pues, ciertos, por ejemplo, antibióticos, ciertos medicamentos terminarían en la leche. Bien, entonces, no. Y también hay otros factores, por ejemplo, como la mastitis. ¿Bien? Que la mastitis, pues, es una enfermedad asociada a microorganismos, en este caso, que afectan las ubres de las vacas. Bien, y disminuyen el porcentaje de grasa, incluso disminuye las cantidades de proteínas y lactosa que se encuentran en esa leche. Bien. Entonces, si hay una contaminación por este tipo de microorganismos, también se va a afectar la composición de la leche, se va a afectar la salud de la vaca y también va a provocar una inflamación de las glándulas mamarias que, pues bien, van a provocar un dolor en este caso a la vaca. Bien, vamos a ver un crecimiento de las glándulas mamarias, pero debido a, pues, una serie de reacciones que se están generando tanto por parte del cuerpo del animal como por parte de los microorganismos que están asociados a este proceso inflamatorio, ¿no? Porque es un proceso de defensa que se está generando para disminuir este ataque, ¿no? Por estos microorganismos. También, bueno, asociado a la composición de la grasa o los cambios que están sufriendo estas grasas, se observan, por ejemplo, en este caso, la presencia de ácidos grasos cortos y libres, es decir, de degradación de grasas complejas y una disminución de los ácidos grasos de cadena larga y fosfolípidos, ¿bien? Que se encuentran presentes en la leche, ¿bien? O que forman parte de la leche. También están las proteínas que se disminuyen drásticamente porque, pues bien, estos microorganismos se encargan de degradarlas, sobre todo porque hay que adquirir componentes como el nitrógeno y algunos otros elementos que bien se van a obtener a través de estos nutrientes y que van a afectar a estas proteínas principalmente, que son las caseínas, las beta-lactoglobulinas, las alfa-lactoalbúminas y las proteínas del suero. Entonces la leche que se obtenga o se pudiera obtener de estas vacas que están afectadas por mastitis o bueno, tienen esta enfermedad llamada mastitis, pues no podría consumirse. Una, tiene microorganismos. Dos, ya tenemos componentes degradados de la leche. Bien, entonces la leche no va a tener el mismo color, ni el mismo sabor, ni la misma consistencia que en este caso una leche normal o una leche de una vaca que está saludable. ¿Bien? Entonces, pues no la podemos consumir, ni siquiera la podríamos someter a procesos térmicos porque, pues, sí disminuiríamos, por ejemplo, la carga microbiana, pero no ayudaríamos a, en este caso,
al proceso. Muy bien, porque ayudaríamos a la degradación de estos componentes, o a terminar la degradación de esos componentes, ¿verdad? Porque pues ya aquí hicieron su trabajo las bacterias que contaminaron las ubres de la vaca. Bueno, en este caso las glándulas mamarias. Entonces, pues ni siquiera se puede utilizar para elaborar productos, porque una, ya está contaminada, dos, no tiene este componente homogéneo que se llama leche. Entonces, ¿qué hacemos con estas vacas? Pues se llevan a tratamiento, ¿bien? Y como se va a utilizar antibiótico, pues las descartamos. No quiere decir que las vaya a matar, sino que las tengo que curar, tienen que pasar por un proceso de sanación en el cual pues también tiene que desechar esos componentes o estos antibióticos que fueron suministrados para combatir esta infección bacteriana. Ahora, chicos, también otro aspecto muy importante y que está asociado a la calidad de la leche o que puede influir en la calidad y composición de la leche es el agua. Muy importante es que el agua se encuentre como una prioridad. Debe ser agua potable que se le suministre a los animales y que esté bajo la sombra. Bien, muy importante bajo la sombra. Que, bien, no esté contaminada, que tenga buena calidad, que no vaya a sufrir problemas de salud o que estén asociados a problemas de salud y que muy bien, que pueda servir o que, bueno, en este caso, que no sirva, vaya, como un transmisor de enfermedades. Bien, si se detecta, por ejemplo, una vaca enferma, hay que separarla, hay que medicarla, recordemos. Pasa igual que, por ejemplo, en el caso de los productos cárnicos. Bien, recordemos, había un animal herido y se separaba. En este caso también debe de prestarse atención a estos factores cuando un animal esté enfermo, cuando un animal se esté medicando, porque bien, ese medicamento puede terminar en la leche y si, por ejemplo, hay un animal enfermo y está consumiendo agua o está consumiendo alimentos del mismo lugar que animales sanos, puede provocar un brote de enfermedad en, eh, en mi establo, bueno, en el establo donde se encuentran los animales. Entonces, sí se debe de cuidar esto. Recordemos que un gran transmisor de microorganismos o de enfermedades asociadas a microorganismos es el agua, el suelo y el aire. ¿Bien? Entonces debemos de prevenirlo. Ahora, también otro factor asociado a esto es que deben de estar bajo la sombra. Bien, porque el tomar agua que sea caliente puede provocar mayor sed en los animales. Bien, inclusive si por ejemplo el animal está bajo un clima que no sea agradable, pues va a consumir mayor contenido de agua. Eso es lo que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Acerca del clima. Entonces, si hay un mayor consumo de agua, la leche básicamente va a tener mayor contenido de agua. Bien, porque el cuerpo va a tener mucha carga de agua y la va a estar llevando hacia la zona de las glándulas mamarias y si la vaca, por ejemplo, tampoco comienza un proceso para orinar o bien que no la deseche por otras zonas, pues esa agua al final va a terminar en las glándulas mamarias, bien, y va a producir, vaya, una dilución de los componentes de la leche. Entonces vamos a tener leche más diluida si también hay un gran consumo de agua durante todo el día. Es por eso que debemos de cuidar que el animal pues se encuentre bajo ciertas condiciones en las cuales, bien, consuma agua, la necesaria, mas no sobrepase estos límites. También, y que está muy asociado a lo que les estaba mencionando, es el clima, muchachos. El clima, muy importante. Si, por ejemplo, las vacas se encuentran bajo climas muy calurosos, esto puede afectar la composición de la leche. Sobre todo porque va a tener comportamientos, ¿bien? Que van a apoyar o bien van a ayudar a este proceso de el cambio de la composición de la leche. Por ejemplo, Álvarez en el 2002 afirma
que a las altas temperaturas afecta el comportamiento y fisiología de las vacas. Cuando esto ocurre, las vacas pastan menos. Bien, lo que van a buscar, por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, es agua. Bien, no van a requerir alimento o bien no van a tener la necesidad de alimentarse. Bien, por lo tanto, si no hay necesidad de alimentarse, pues van a buscar agua. Bien, van a tomar más agua y van a comer o consumir menos. Recordemos que por medio de los alimentos es por el medio en el que obtienen la mayor cantidad de nutrientes que van hacia la leche. Bien, entonces si no hay alimentación o la alimentación es mínima y aumenta el contenido de agua que se consume, esa agua va a terminar en las glándulas mamarias y los pocos componentes que adquiera a través del poco alimento que esté ingiriendo, pues van a llegar a las glándulas mamarias y vamos a tener menor contenido de proteínas, menor contenido de grasas, menor contenido de lactosa, ¿bien? Y vamos a tener un contenido superior de agua. ¿Bien? Entonces, muy importante, mantenerlas en condiciones adecuadas, tenerlas, inclusive, podría decirles que en algunos lugares, para evitar el sobrecalentamiento de los corrales, y bueno, tienen ramadas así, tienen ramadas, para que pues no llegue la luz directa y que no incremente el calor corporal de las vacas, y tienen ventilación, bien, para generar ambientes más frescos, bien, y que estén bajo ciertas condiciones en las que las vacas se sientan relajadas, porque por ejemplo en el caso del incremento de la temperatura, pues las vacas tienden a desesperarse, a buscar mayor contenido de agua, inclusive tienden los animales cuando están bajo altas temperaturas a bañarse en los mismos lugares donde son utilizados para bebederos. Entonces, por ejemplo, ahí pueden bañarse, dejar toda la carga de microorganismos que traen las patas en el pelaje y posteriormente, por las mismas altas temperaturas, consumir agua del mismo lugar. ¿Bien? Entonces, microorganismos, inclusive agua caliente o agua con una alta temperatura, pues ahí va una serie de factores involucrados, ¿no? Infecciones, bien, infecciones, gran consumo de agua, etc. Pastar menos nutrientes, mayor contenido de agua y probabilidad de infecciones asociadas por el contenido de microorganismos que pueda llegar a tener esa agua que las vacas también contaminaron. Y no solamente se baña una, se pueden bañar todas en el mismo lugar, ¿no? Y hacerlo recurrentemente y tomar agua del mismo lugar. Bien, entonces, pues, ¿a qué medidas debemos recurrir? Pues a tener ambientes más controlados, a tener, en caso, por ejemplo, si en esta zona, por ejemplo en San Luis, se desea tener animales, pues lo ideal sería que tuvieran ventilación, que tuvieran un ambiente en el cual estuvieran por ejemplo, en una zona agradable, bien, que aunque estemos a 50 se sienta a menor temperatura, bien. Ahora, Ávila y Rodríguez señalan que cuando la temperatura supera los 25, la cantidad de leche producida disminuye considerablemente, y cuando llega a los 40, la disminución de la producción puede presentar hasta un 20% de su valor promedio, siendo esto el resultado de la fisiología, metabolismo del animal, para disipar el calor. Bien, entonces comienzan otros procesos, bien, el animal, bien, o el cuerpo del animal para regular el calor, bien, se concentra en otros procesos en vez de enfocarse a la producción de la leche. Bien, entonces por eso es importante, en este caso, que el clima en el cual se encuentran, como les digo, probablemente estemos a 50, pero yo puedo generar, o si puedo generar un ambiente en el cual se mantengan a una condición ideal,
adelante, ¿no? Voy a tener mayores beneficios en cuanto a la producción de la leche. Entonces, debo de cuidar este factor sobre todo porque vamos a tener mayor prevalencia a disminución de, bueno, producción de la leche, o que la producción de la leche que tengamos sea, vaya, leche diluida o leche que no tenga la calidad que recurrentemente estoy adquiriendo. Bien, entonces, por ello es que debemos de cuidar, ¿no? Este factor. Porque, pues bien, como sabemos, inclusive nosotros, en nuestro cuerpo, comenzamos ciertos procesos metabólicos con los cuales nuestro cuerpo se regula, ¿bien? Y, por ejemplo, también puede aumentar la actividad de la vaca durante periodo de calor porque, bueno, se siente o puede llegar a sentir una desesperación por el calor que está sintiendo. Entonces puede tener mayor actividad, eso puede estar asociado a la disminución o bueno, al aumento de la carga energética necesaria, la disminución de grasa corporal, etcétera, etcétera. Bien, que va a estar asociado también a la disminución de componentes de la leche. Bien, entonces, bueno, muchachos, esos son los factores que van a estar involucrados a la hora de la producción de la leche de las vacas. Recordemos siempre, siempre, como nos dice la definición de la leche, mantener a nuestras vacas bien cuidadas, bien alimentadas y que involucra pues todo este factor, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, esos factores son algo que yo puedo disminuir, pues sería lo ideal. Bien, que yo mantenga esos factores extrínsecos, es decir, externos, lo más controlados posible para evitar que la leche pues tenga diferentes composiciones. Bien, que bien, no voy a poder controlar así como que, ay, pues no siempre voy a tener la leche de, con tanto de lactosa, con tanta grasa, pero que sí tenga una mayor calidad, ¿no? Durante cada una de las etapas que tenga el proceso de lactancia o que me esté proporcionando la dicha vaca, vaya, pues tenga la composición que debe de tener naturalmente o bien la que siempre, siempre, siempre debe de tener. Si por ejemplo estoy teniendo un pico de producción, pues que en ese pico de producción tenga el mismo contenido de hidratos de carbono, de glucosa, de proteínas. Bien, y cuidar, bien, debemos de cuidar a nuestros animales para que pues tengan también una mejor vida. Bien, y que bien, a la hora de nosotros obtener nuestros productos también sean de buena calidad. Bien. Bueno chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Como saben, voy a estar al pendiente de sus preguntas sobre el tema. Les voy a estar por ahí enviando algunos audios para contestar sus preguntas. Recuerden enviarlas a nuestro grupo que tenemos por ahí. Y nos vemos en unos días. Que tengan muy bonito día y cuídense mucho.